Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es María Paula García, soy la directora de Comunicaciones y Alianzas en el Consejo Internacional de Archivos y hoy estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan hoy en este webinar donde hablaremos sobre la Declaración Universal sobre los Archivos. Hoy nuestro panelista es Carlos Zapata, quien se encuentra en Colombia y es miembro del grupo de expertos en promoción desde ya hace varios años. Y bueno, desde el 2015, Carlos ocupa el cargo de asesor en el Departamento de Gestión Documental en el Banco de la República, si no estoy mal, si no, Carlos me corregirá. Y pues en Colombia ha desempeñado una labor muy importante, no solamente en el campo de los archivos, sino también de la gestión documental. Además de haber sido director general del Archivo General de la Nación, Carlos también fue profesor universitario en el área de bibliotecología y archivística en las universidades de La Salle, Javeriana y del Quindío, así como de la Universidad Nacional y la Universidad Militar de Nueva Granada. Bueno, Carlos tiene una experiencia extensa como ponente en congresos y seminarios en distintos lugares de Latinoamérica. Y bueno, y hoy nos va a hacer un recorrido por este importante documento y también sobre su uso y cómo podemos maximizar, de hecho, la utilización de este documento para abogar, para promover el sector de los archivos. Antes que empecemos esta sesión, quiero solo decirles dos detalles logísticos para que esta sesión sea lo mejor posible. Primero, vamos a estar utilizando la caja de preguntas frecuentes que ustedes encontrarán en la parte inferior de su sesión de Zoom, donde ustedes podrán escribir todas las preguntas que tengan inquietudes o comentarios sobre la presentación. Y también tenemos interpretación, pero va a cambiar a inglés porque esto es para nuestro público anglófono. So I say hi to everybody who joined us today in this webinar where we are going to talk about the Universal Declaration on Archives. For those who speak English and who would like to listen to this webinar in English, we invite you to use the interpretation feature that is at the bottom of your Zoom session. In there, you can select English. So that way is English. So that way you can hear this webinar in this language. In fact, Carlos, who is our speaker today, will present in Spanish. So we invite you, for those who speak in English, to select that option to fully listen this webinar in English. Now, the slides will be in Spanish, but we will be able to share these slides later in the next few weeks, and you will have access to the recording of these sessions also in the ICA YouTube channel. Entonces, para empezar, voy a invitar a Carlos a que se una a la sesión. Y bueno, Carlos, la sesión es tuya. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, María Paula. Un placer enorme estar hoy con ustedes aquí en este webinar para hablar de un tema tan importante como la Declaración Universal sobre los Archivos. Un agradecimiento muy especial al Consejo Internacional de Archivos por la invitación y, por supuesto, por abrir este espacio para que podamos socializar con la comunidad archivística de Iberoamérica en primer lugar, pero también con la comunidad archivística de otras partes del mundo que nos acompañan el día de hoy, sobre la importancia de este documento, no solamente para los archivistas, sino también en general para la sociedad. Creo que uno de los aspectos que se han, o sobre los que se ha hecho énfasis a lo largo de los ya muchos webinars que se han trabajado en materia de la Declaración Universal sobre los Archivos tiene que ver con el hecho de que no es solamente una declaración para los archivistas, sino también es una declaración para la sociedad toda. Y ahí es tal vez donde está el aspecto más importante de esta declaración. Este documento, para quienes lo conocen, pero también para quienes no lo conocen,
y por ejemplo hoy nos acompañan en este webinar, nos ayuda a entender no solamente la importancia de los archivos en una sociedad, sino las conexiones que estas instituciones de memoria, pero también estas instituciones de transparencia y de desarrollo de conocimiento tienen para nuestros países. Todos sabemos que los archivos garantizan casi todos los derechos de la sociedad humana y en ese contexto no solamente se constituyen en patrimonio mismo de la humanidad, sino en una herramienta poderosa para que la sociedad pueda hacer control social frente a sus autoridades. Algo muy importante que tiene que ver con la Declaración Universal sobre los Archivos y que lo encontramos en la parte principal de este documento, tiene que ver precisamente con esa caracterización sobre los archivos, sean archivos públicos, sean archivos privados, y en general para darle una mayor potencia al término. Concepto y palabra que en algunas ocasiones, me refiero al término archivo, se ha querido reemplazar por otros términos supuestamente más modernos, pero que definitivamente no encajan dentro de la finalidad y la misión y el origen etimológico mismo de la expresión archivo. De ahí que este webinar se llamó intencionalmente como maximizando el poder de la Declaración Universal sobre los Archivos, porque quiero invitar a la comunidad archivística que me acompaña hoy, tanto la comunidad hispanohablante como la comunidad anglófona y francófona y de otros idiomas que puede estar presente el día de hoy, a que asumamos un compromiso individual en primer lugar. Y lo quiero mencionar básicamente por un hecho que he tenido la posibilidad a lo largo de muchos años de trabajo archivístico, pero también desde que comencé a ser parte del grupo de expertos de promoción de los archivos de ICA, cómo la declaración no ha logrado asentarse en algunas regiones, no ha logrado consolidarse en el imaginario, no solamente de los archivistas, lo cual es grave porque, por supuesto, supone que no la estamos considerando, pero también en el sentido de que no hemos logrado llegar a las comunidades a las que nos deberíamos estar dirigiendo. Y la sociedad misma en ocasiones desconoce eh, que los archivos son un instrumento de garantía de sus derechos y unos centros de información muy poderosos para que puedan lograr una mejor inserción en la sociedad moderna. Em, Algunos aspectos de la declaración que están en el documento, que repito, los invito a leerlos a quienes no lo conozcan, pero a quienes también ya lo conocemos, a que comencemos a trabajar de manera mucho más profunda en su difusión. Es, por un lado, que la declaración defiende el acceso universal a los archivos y su conservación, aspecto que muchas veces está comprometido por malas prácticas y por desidia gubernamental. Por otro lado, describe las características de cualquier archivo y sobre esto hay un aspecto muy importante a mencionar, y es que cada vez el concepto de archivo se expande más y los tipos de archivo comienzan a tener mucho más presencia en diferentes tipos de comunidades, y también cuáles son esos requisitos para gestionar de manera profesional y técnica los archivos. Reconoce el valor de los archivos para una construcción de memoria colectiva. En muchos de nuestros países en donde hemos sufrido de esa amnesia precisamente porque los archivos no han sido bien cuidados, tenemos un mayor compromiso en la medida en que por lo menos tenemos que garantizar que las nuevas fuentes documentales del presente se mantengan para el futuro, ya que las del pasado en muchas ocasiones se han perdido por diferentes factores. Destaca la importancia de los archivos para la transparencia y la democracia.
se ha insistido mucho en que los archivos evidentemente em, eh, no son únicos en los sistemas políticos, en el sentido de que no son únicos en los sistemas democráticos, perdón. Incluso los regímenes totalitarios, los sistemas en donde no hay libertades y en donde se ha cooptado a la democracia, pues tienen archivos. Lo que pasa es que no son accesibles para la ciudadanía y en ese sentido pues no contribuyen a ese control social desde la sociedad que se debería hacer. También la declaración explica cuál es el papel de nosotros, los archivistas, para facilitar el acceso a los archivos. Papel que en muchas ocasiones también hemos visto un poco debilitado por diversas situaciones que se dan en los países de nuestra región, por un lado, pero también a nivel internacional debido a presiones que se dan para que los archivos se sigan manteniendo cerrados al público. Y un aspecto muy importante de la declaración, y sobre esto quiero hacer mucho énfasis, es que en la declaración, cuando uno la va leyendo de manera muy detenida y se va adentrando en sus principios, en sus enunciados, encuentra que un actor fundamental de la declaración es la sociedad. Y de ahí que el grupo de promoción de los archivos de ICA eh, ha hecho un esfuerzo desde su constitución hasta nuestros días, porque la declaración no se quede únicamente en los archivos y en los archivistas, sino que llegue a las sociedades. Esta declaración, que evidentemente todavía es joven, dada la cronología que ustedes pueden estar viendo allí en esta diapositiva, si tomamos en cuenta desde el momento en el que fue adoptada por el Consejo Internacional de Archivos en el 2010 hasta hoy, pues han pasado apenas 14 años, 13 años si tenemos en cuenta que fue respaldada por la UNESCO en el año 2011, pero ya sus orígenes se remontan a países desarrollados en donde, por ejemplo, en el caso de la Declaración de Quebec, que es de donde surge la iniciativa de la Declaración Universal sobre los Archivos, se comienza a hablar sobre la importancia de que los archivos lleguen y se mantengan en el imaginario de la sociedad en su conjunto. La declaración esboza unas responsabilidades colectivas. Este es otro componente muy importante de la declaración. O sea, no es la responsabilidad individual únicamente, sino que todo el conglomerado de la archivística en su conjunto, pero también toda la sociedad, los gobiernos, las autoridades, deberíamos incorporar los preceptos, los principios de la declaración en la vida cotidiana de las organizaciones y en la vida cotidiana de la sociedad. En este aspecto, hay que decir entonces que esta declaración no es una declaración para archivistas, sino en general también para la sociedad, para el público. No es un documento que se tiene que quedar en las aulas de estudio de los archivistas, sino que tiene que llegar al ciudadano del común, en la medida en que ese ciudadano entienda que tiene un papel fundamental en la gestión de los archivos, en su protección también. Seguramente está apoyando la labor que hacen los archivistas y los archivos mismos en la preservación de esta memoria y de esta evidencia de las actuaciones de nuestras sociedades. Hay dos palabras claves que yo quiero resaltar hoy ante ustedes en el documento de la Declaración Universal sobre los Archivos, y tienen que ver primero que cuando uno la lee hay una expresión que dice que nosotros, y cuando hablo de nosotros se refiere a todos, incluyendo la sociedad, reconocemos. Esa palabra reconocer es muy importante porque asume de entrada que aceptamos la importancia que tienen los archivos en la sociedad. Y la otra expresión es nos comprometemos o compromiso.
significa un trabajo de movilización hacia la acción. No puede ser simplemente un ejercicio que le dejamos al ciudadano para que él haga solo, sino es un esfuerzo colectivo entre autoridades, archivistas y sociedad en general para que los archivos se mantengan, para que los archivos estén abiertos a la ciudadanía, para que los obstáculos que se oponen al acceso a los archivos sean derribados, teniendo en cuenta obviamente las excepciones que pueden existir en nuestros países para el acceso a información, pero en general podríamos decir que no puede haber restricción más allá de la legal para acceso a, este, a estos centros de información. Y me quiero referir a partir de ahora a lo que significan estas expresiones. Cuando dice que nosotros reconocemos, supone en primer lugar, como lo menciona la declaración, que aceptamos que los archivos tienen un carácter único y que los archivos, eso significa que si se pierden los archivos estamos perdiendo parte de una memoria que no vamos a poder recuperar posteriormente. Que son evidencia de las actuaciones de la administración y por eso son utilizados como un instrumento de rendición de cuentas. Adicionalmente, también dejan evidencia de las actividades culturales e intelectuales de una sociedad que ve reflejada su evolución en este ámbito. Por otro lado, los archivos, y es parte importante de la declaración, se reconocen como un instrumento eficaz para la transparencia y cómo los ciudadanos también tienen que asumir un papel muy importante en la protección de los archivos. En esto también hay que decir que en ocasiones la ciudadanía, a veces en una mala concepción o interpretación de los archivos, sobre todo gubernamentales, atenta contra la integridad de los archivos, asumiendo que está atentando contra esas autoridades frente a las cuales podría estar, digamos, haciendo alguna manifestación de protesta. Pero si el ciudadano no entiende que él mismo debe ayudar a asegurar esa memoria, pues probablemente con esos actos hostiles hacia los archivos lo que está haciendo es que compromete la memoria del pasado, el acceso a fuentes necesarias para sus derechos y, por supuesto, un legado que no le va a dejar a las generaciones futuras. También reconocemos en la declaración que existen una diversidad de archivos que dejan constancia en su conjunto de las actividades de la humanidad. El Consejo Internacional de Archivos en los últimos años ha iniciado estrategias, está desarrollando estrategias para que se amplíe el espectro de los archivos por parte de la sociedad. Entonces ya no son solamente los archivos del gobierno o los archivos, por ejemplo, en su sentido más tradicional de la empresa privada, sino que ha empezado a incorporar otros tipos de archivos. Ya en el mundo, gracias, por ejemplo, a las iniciativas del Consejo Internacional de Archivos, se habla de archivos comunitarios, se habla de archivos de derechos humanos, se habla de archivos del deporte, se habla de archivos de las comunidades discriminadas, LGBT, y entonces el espectro se ha venido ampliando de manera que ese concepto de memoria también se va construyendo colectivamente. Y esto nos invita a entender esas nuevas dinámicas de los archivos en las sociedades de hoy, en la sociedad moderna. Por otro lado, la declaración reconoce, y nosotros como colectivo reconocemos, que los archivos están compuestos por soportes de diferente naturaleza. Esos soportes, por supuesto, cada vez plantean mayores retos a la comunidad profesional, pero también a la sociedad respecto de cómo conservar soportes y formatos documentales que amenazan pérdida por la obsolescencia tecnológica, por la afectación del soporte, por un cuidado inadecuado de los mismos. Y aquí también entra un elemento muy importante que se ha venido debatiendo en la comunidad profesional archivística y es el de los datos también como parte de ese ámbito de actuación
de los archivistas y de los archivos. Un aspecto importante de la declaración tiene que ver con que los archivistas reconocemos el papel de los profesionales en esta materia. Y aquí hay varios elementos relevantes. El primero, la sociedad cada vez más ha venido aceptando la existencia de una profesión de archivistas y de archivística que contribuye a la protección de la memoria de la humanidad, pero que también contribuye al fortalecimiento de nuestras democracias, de nuestras instituciones y a garantizar los derechos de los ciudadanos. El segundo elemento es que cada vez más en el mundo vemos un proceso de profesionalización de la actividad archivística, lo que significa que, por ejemplo, en América Latina, si tomamos como referente los primeros o los últimos años del siglo XX frente a la década actual, que estamos digamos, en la mitad de la tercera década del siglo eh, eh, XXI, pues evidentemente las escuelas de archivística, las instituciones universitarias que ofrecen programas en esta materia se han venido aumentando significativamente, lo que de entrada es fundamental para asegurar que podamos abordar las diferentes problemáticas en regiones no solamente cercanas a los centros urbanos, sino las más apartadas de nuestras ciudades principales, en donde las carencias atentan precisamente contra la adecuada preservación de los archivistas. Y un tercer aspecto es la conservación y la protección desde el trabajo archivístico de estos recursos de información para facilitar su uso. Sabemos que los archivos también han sido víctimas a lo largo de la humanidad de diferentes situaciones, no solamente las guerras, las catástrofes naturales, sino también en ocasiones la misma sociedad civil o la propia negligencia de las autoridades de nuestros países han contribuido a la pérdida de buena parte de nuestra memoria. Y por otro, la necesidad de que todos nos sintamos parte de la responsabilidad de la protección de los archivos. No es un trabajo que simplemente se le deba dejar al archivista allá desde una oficina en la que él está desarrollando una labor técnica, sino que cada persona de la sociedad es a su vez también responsable de estos conjuntos de información. Por un lado, porque desde la gestión del documento, los colaboradores, los empleados de una organización o el mismo ciudadano que tiene que hacer un trámite, pues debe estar pensando que ese documento finalmente podría llegar a tener una utilidad que trasciende el uso primario del mismo y que podría llegar a convertirse en fuente histórica. De ahí la importancia también de que la archivística y los archivistas lleguemos mediante una labor pedagógica al ciudadano, para que él entienda también que tiene responsabilidades en la protección y en la gestión de los archivos. La otra expresión tiene que ver entonces con el compromiso. Entonces, en este contexto, la Declaración Universal sobre los Archivos establece que el conjunto de la sociedad, y vuelvo a reiterarlo, no somos solo los archivistas, sino la sociedad toda, nos comprometemos a trabajar conjuntamente para que, por un lado, se adopten y se apliquen políticas y normas legales en materia de archivo. Para los países más desarrollados, seguramente este es un aspecto que ya está cumplido. Y en los países desarrollados, seguramente uno puede encontrar fácilmente un marco normativo y regulatorio moderno que contribuye evidentemente hacia el fortalecimiento de la función archivística. Pero en países como los de América Latina, y también en otros países en vías de desarrollo,
La adopción de políticas y normas legales en materia de archivo es una labor pendiente. No está suficientemente desarrollada. Em, Desde ese mismo compromiso, los organismos públicos y también los privados, pero también las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, que, digamos, deben comprometerse a utilizar y producir los documentos en el ejercicio de las actividades que ellas cumplen, em, a partir de la adopción de los principios archivísticos, de manera que esos archivos se gestionen de manera eficaz. En muchas ocasiones vemos cómo organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, que tienen problemas de archivo no encuentran el apoyo que necesitan para mejorar la organización de sus archivos. En nuestro país, por ejemplo, lo hemos visto en Colombia, y estoy hablando particularmente de un caso sobre el que hay una buena práctica, y es que los denominados archivos de derechos humanos que están en manos de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, de comunidades de víctimas, hace algunos años no tenían un apoyo de cómo proteger sus archivos. Archivos que se habían recogido o reunido precisamente para dar cuenta de violaciones a los derechos humanos en desarrollo del conflicto armado interno. Pero lo mismo puede estar pasando en otras latitudes, por ejemplo, con la violencia o la fractura de derechos de otro tipo sobre comunidades. Y estas comunidades se organizan y reúnen material documental que requiere la aplicación de prácticas de archivo y en ocasiones no encuentran ese apoyo. Y entonces con la declaración eh, podríamos precisamente llegar a ese tipo de comunidades, llegar a quienes no tienen los recursos para poder colaborar con ellos en una construcción colectiva de sus archivos y en una adecuada protección de su memoria. También la declaración menciona de la necesidad y el compromiso de dotar a los archivos de los recursos necesarios para que puedan cumplir su adecuada función. Este también es un aspecto en el que tiene que haber no solamente un compromiso del archivista en sí mismo, aunque allí se traspasa prácticamente su injerencia y recae más en las autoridades de las organizaciones públicas, de la empresa privada, para que apropien presupuestos adecuados, edificios adecuados, contraten personal calificado, adquieran los insumos que requieren los archivos y los archivistas para hacer su trabajo. Pero lo mismo pasa con los otros tipos de archivos en donde la falta de recursos conduce a la pérdida o a la amenaza de pérdida de su memoria, precisamente porque no están en unas buenas condiciones. También nos debemos comprometer a que los archivos sean gestionados en condiciones adecuadas que garanticen la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y uso. Este es un aspecto que muchas veces al ciudadano del común no le llega fácilmente. De ahí que sea muy importante que en la labor archivística nosotros dejemos de usar términos técnicos cuando nos acercamos al trabajo con las comunidades en la adecuada reunión, organización y protección de sus archivos. También en ocasiones cuando los archivos de los organismos no gubernamentales, y este es un caso particular, de la sociedad civil, de los colectivos de personas que tienen documentos. En ocasiones, el concepto de autenticidad, fiabilidad, integridad y uso pareciera no tener importancia y también por eso, cuando se acercan a que se les garantice su derecho, en ocasiones no se les acepta como evidencia lo que llevan ante las autoridades porque no han tenido una adecuada protección, preservación de la información, ni se sabe de dónde han salido esos documentos. Entonces aquí también se puede hacer un trabajo colectivo con estas comunidades. Y por supuesto, pues nada distinto también a decirlo para las entidades públicas y privadas en aplicar los principios archivísticos en lo que tiene que ver con la garantía de estos
estas cuatro características de los documentos de archivo. Un aspecto también importante tiene que ver con el compromiso de la sociedad toda para hacer accesibles los archivos, respetando evidentemente, como lo mencioné anteriormente, los aspectos relacionados con la, las excepciones al acceso a la información pública. En los países en donde hay leyes de transparencia, estas mismas leyes han establecido de manera taxativa cuáles son las excepciones de acceso a la información, es decir, aquellos casos en los cuales un ciudadano no tendría derecho a acceder a una información porque por ley está restringido su acceso. Pero también aquí nos hace falta una labor pedagógica porque el ciudadano en ocasiones se estrella contra denegación de acceso con argumentos que no son ciertos, que no están legalmente bien interpretados. Y el ciudadano simplemente desiste de acceder a la información porque una autoridad le dijo que la información no se podía entregar. Y aquí hay un aspecto también sobre el que en el Congreso de ICA de 2017 en México se tuvo la oportunidad de hablar, y es como en ocasiones los archivistas no son autónomos para determinar el acceso a los documentos. Es decir, el archivista hace su labor técnica y de promoción de acceso a los documentos, pero son las autoridades las que determinan ese acceso. Y aquí también hay que comenzar a trabajar en una mejor manera para que el acceso no sea una concesión de una autoridad o de un organismo privado, sino que efectivamente sea una obligación por parte de esa autoridad o de ese organismo. Por otro lado, hay un aspecto fundamental en el que pocas veces los archivistas y la comunidad pone su atención, y es el uso de los archivos para que sean utilizados en el desarrollo de nuestros países, en el desarrollo de nuestras regiones, pero por supuesto también en la responsabilidad que le cabe a los ciudadanos en la protección. No existe, digamos, en América Latina, por lo menos, y muy seguramente quienes me escuchan que vengan de otros países en vías de desarrollo o incluso de países desarrollados, un adecuado posicionamiento del archivo frente a la responsabilidad del ciudadano. Cuando el ciudadano no reconoce que el archivo le pertenece porque contiene la evidencia del desarrollo de la sociedad y que no es el Estado el dueño de los documentos, sino que es la sociedad misma, cuando no es consciente de eso, el ciudadano puede cometer hechos como los que mencioné hace un momento de atentar contra los archivos públicos principalmente, aunque también lo hemos visto en casos como los archivos privados. En los brotes de protesta social que hubo en América Latina y en otros países del mundo entre el 2019 y el 2021-2022, que conmocionaron a muchos países, era muy frecuente ver las manifestaciones de protesta de los ciudadanos, cómo terminaban en atentados contra los lugares donde se conservaban los archivos de las entidades. Claro, no podemos desconocer que también en estos aspectos pueden haber manos criminales con intenciones de desaparecer evidencias que los comprometían. Pero por otro lado, también la instrumentalización del ciudadano para que el ciudadano atente contra esa memoria que más adelante va a necesitar y no va a poder encontrar precisamente por el carácter único que tienen los documentos de archivo y por la imposibilidad de recuperarlos, salvo que nosotros, los archivistas, hayamos hecho una labor adecuada en términos de la prevención y estemos utilizando medidas apropiadas para garantizar que aquellos documentos de mayor valor se puedan conservar debidamente protegidos o que tengamos una copia digital
auténtica en otro lugar que pueda sustituir en eventos catastróficos o en eventos intencionales que dan con la pérdida de documentos, pueda reemplazar estos documentos originales que se hayan perdido. Ahora, yo quiero invitar a quienes me acompañan hoy a la reflexión. La primera pregunta que yo les haría, y pues no tengo cómo corroborarlo en este momento, pero se las dejo a ustedes, es ¿cuántos de los que estamos hoy presentes en este webinar del Consejo Internacional de Archivos eh, conocemos y hemos estudiado a fondo la Declaración Universal sobre los Archivos? Es una primera pregunta que conviene hacernos. Si algunos de los que estamos acá no la conocemos, nuestra primera acción debe ser leer completa la Declaración Universal sobre los Archivos. La segunda pregunta tiene que ver con cuántos de nosotros que ya la conocemos hemos incorporado acciones de promoción de la Declaración Universal sobre los Archivos en diferentes actividades profesionales o en diferentes actividades pedagógicas con la ciudadanía. Si no lo hemos hecho, es el momento de que comencemos a hacerlo. Y una tercera pregunta para ustedes es, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes suscribimos la Declaración Universal sobre los Archivos? Es decir, nos registramos ante el Consejo Internacional de Archivos aceptando adoptar y promover y cumplir la Declaración Universal sobre los Archivos. Y si no lo hemos hecho, pues en una diapositiva posterior que les voy a presentar, pero también está en el sitio web del Consejo Internacional de Archivos, en los diferentes idiomas, el link para acceder a ese formulario en el cual nosotros nos suscribimos o adoptamos la Declaración Universal sobre los Archivos. Y de paso, también cuántas de nuestras instituciones igualmente la han adoptado, la conocen y han suscrito el compromiso de promoverla, diligenciando el formulario del Consejo Internacional de Archivos. Y aquí quiero referirme fundamentalmente a los mismos elementos de la explicación, pero a manera de pregunta. Y es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Se están adoptando en nuestros países y en nuestras instituciones políticas y normas apropiadas en materia de archivos y gestión documental? ¿Cuántos de los aquí presentes estamos haciendo algo para promover la legislación en archivos en países donde no los hay o políticas archivísticas? Un breve análisis que hice hace un par de años respecto, y recientemente lo volví a repetir, respecto de cuáles países tienen leyes de archivos modernas, pues da cuenta que muy pocos países de América Latina las tienen. Y mucho menos países tienen políticas nacionales de archivo que estén publicadas en sus sitios web para que el ciudadano las conozca. La otra pregunta es si en realidad la gestión de los archivos y su manejo le ha sido entregada a funcionarios con competencias, es decir, a archivistas formados o que sin ser archivistas, porque no se han formado en esta disciplina, por lo menos tengan un entrenamiento en estas materias. Suele pasar que en ocasiones los archivos se asignan a personas que no tienen el nivel de formación adecuado y que cometen errores técnicos que en ocasiones contribuyen a la pérdida no solamente del patrimonio documental, sino a la pérdida de esas características de autenticidad, fiabilidad e integridad de los archivos. ¿En nuestras instituciones estamos haciendo algo para asignar recursos suficientes para los archivos? ¿Tenemos un trabajo activo en esta materia? ¿O simplemente nosotros esperamos que la autoridad actúe y nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Es decir, promoviendo recursos para que los archivos estén ubicados, por ejemplo, en lugares adecuados, en edificios dignos, con infraestructuras apropiadas, con recurso humano apropiado, con presupuestos apropiados. Otra pregunta que conviene hacernos también es si en realidad nosotros estamos haciendo una labor
apropiada técnicamente hablando para garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y utilidad de los archivos. Un ejemplo de una mala práctica en esta materia se dio durante la pandemia del COVID-19, y es que a muchas instituciones las tomó por sorpresa el COVID, como en todo el mundo. Aquí no se escapaban ni siquiera los países desarrollados, y en particular en los países menos desarrollados y con menos capacidad instalada archivística, se cometieron errores en los procesos de producción de documentos y, por ejemplo, en los procesos de firmado de documentos, lo que generó cuestionamientos sobre los procesos de autenticidad, fiabilidad e integridad de esa documentación que se produjo durante la etapa de pandemia. Una pregunta más que tendríamos que hacernos nosotros es si en realidad nuestros archivos son accesibles a la ciudadanía. Puedo decir, con excepciones muy contadas en América Latina, que los archivos siguen manteniendo ese nivel como de secretismo. Difícilmente, y digo, hay excepciones, pero son contadas en nuestra región, los archivos son conocidos, los lugares donde están los archivos son conocidos por el ciudadano. Difícilmente se tienen instrumentos de acceso a los archivos apropiados, como por ejemplo catálogos basados en la norma internacional de descripción archivística. Difícilmente tenemos una sala de consulta de los archivos apropiada para atender a la comunidad. Abusamos del principio de petición, del derecho de petición, en el que el ciudadano tiene que presentar solicitudes a través de plataformas tecnológicas o presencialmente de solicitud de información, cuando podría acceder de manera directa a la documentación. O sea, creo que los archivistas hacemos muy poco por la accesibilidad de los archivos, y aquí sí nos cabe muchísimo la responsabilidad por no hacerlo. De otro lado, es si en realidad nosotros hemos logrado conectar al ciudadano con la función y la misión de los archivos. Hasta dónde los archivistas de nuestros países, nosotros mismos, desde nuestras instituciones, estamos haciendo una labor de pedagogía. Tenemos, por ejemplo, capacitaciones a las comunidades para explicarles cómo acceder a los documentos, cómo entender los instrumentos archivísticos, cómo consultar los catálogos automatizados si es que existen desde los sitios web de nuestras organizaciones, cómo hacer una solicitud de información sin que se estrelle el ciudadano contra una barrera infranqueable que le impide acceder a documentación o a información que es necesaria para el goce de sus plenos derechos. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros a partir de estas preguntas para trabajar juntos, movilizar a la ciudadanía y abogar precisamente por el archivo como institución, pero también por los documentos como un elemento fundamental de la memoria de nuestras sociedades? Lo primero, y está mencionado en la declaración y lo ha dicho el grupo de promoción de los archivos del Consejo Internacional de Archivos, en diferentes seminarios presenciales, talleres y webinars que ha dictado a lo largo de estos últimos años, que debemos pedir a las autoridades y a los gobiernos suscribir y adoptar la Declaración Universal sobre los Archivos. Es muy fácil. Es simplemente entrar al sitio web y suscribirla, pero además no solamente por suscribirla, sino por asumir los compromisos que la declaración nos impone. Por otro lado, resulta importante que animemos a las instituciones universitarias y los centros de formación de archivistas para que incorporen la Declaración Universal sobre los Archivos dentro de sus currículos de estudio, lo cual sin duda potenciaría la implementación de esta declaración en nuestras organizaciones y en la sociedad toda. Otro aspecto muy importante es el desarrollar lo que se llama material de marketing, para que lleguemos a diferentes poblaciones de diferentes formas: folletos, pancartas, pendones,
incluso material publicitario que puede ser elaborado por los archivos mismos, no solamente los archivos nacionales, sino los institucionales, cualquier elemento que use los emblemas de la Declaración Universal sobre los Archivos que puedan generar un impacto visual sobre las audiencias. Hablar sobre la Declaración Universal sobre los Archivos en todos los eventos archivísticos que nosotros tengamos. No solamente durante el Día Internacional de los Archivos, sino también durante los días de celebración o de conmemoración del Día Nacional de los Archivos en cada uno de nuestros países. Debería ser un propósito nacional que las instituciones nacionales de archivos, en sus días nacionales de celebración del Día de los Archivos y los archivistas, incluyan todo lo que haga referencia a la Declaración Universal sobre los Archivos. Y en esto también es muy importante la participación de las asociaciones profesionales de archivistas que en ocasiones, y yo lo he podido corroborar, no conocen la declaración, no la tienen incorporadas en sus sitios web y no hablan de la declaración en los eventos que llevan a cabo las asociaciones profesionales. También es muy útil que podamos tomarnos fotografías en lugares emblemáticos y promover la Declaración Universal sobre los Archivos. Podemos, por ejemplo, imprimir camisetas con la Declaración Universal sobre los Archivos y tomarnos fotos frente al edificio del Archivo Nacional de mi país o frente al edificio del Archivo Municipal de mi país, de mi ciudad, o en un evento internacional. Y esto ayudaría también a llegar a más población. Y finalmente, incluir en todos los sitios web de la comunidad archivística, independientemente de cuáles ellos sean, archivos nacionales, sociedades, asociaciones de archivistas, escuelas de formación de archivistas, grupos de trabajo de archivistas, todo lo referente a la Declaración Universal sobre los Archivos. Declaración que no podemos decir que el Consejo Internacional de Archivos no ha hecho todo lo posible por llevarla a los más recónditos lugares del mundo. De hecho, prácticamente ha sido traducida a más de 50 idiomas. Y podemos encontrar cada uno de los idiomas en los cuales se ha traducido la declaración precisamente en el sitio web del Consejo Internacional de Archivos. Si por casualidad alguien aquí presente está habla un idioma sobre el cual no se haya hecho la traducción, puede acudir al Consejo Internacional de Archivos, al grupo de trabajo de expertos del Consejo Internacional de Archivos sobre promoción de los archivos para que le apoyen en la traducción. La Declaración Universal sobre los Archivos está destinada a ser utilizada fundamentalmente entonces en y voy a utilizar aquí 4 verbos que quiero que ustedes los tengan muy presentes y también nos ayuden a difundirlo. Primero, la promoción. Los archivos y su relevancia tienen que ser promovidos y difundidos en cualquier escenario que sea posible, en conversaciones familiares, en reuniones sociales, en actos académicos, en donde debemos hablar de la importancia de los archivos. Por otro lado, otro verbo que tiene también mucha fuerza es el de impulsar. Esto quiere decir fomentar la toma de decisiones proactivas sobre los archivos. Decisiones que contribuyan no solamente a protegerlos, sino a abrirlos a la ciudadanía sin ningún tipo de restricción. Otro verbo que tiene mucho poder también es el de sensibilizar. Los archivistas tenemos una función pedagógica frente a nuestras comunidades y es crear conciencia frente a todo el colectivo de la sociedad sobre la importancia de los archivos y la necesidad de que sean gestionados bajo principios profesionales. Y una última en la que ustedes, hoy presentes acá, tienen una responsabilidad enorme, es movilizar a quienes están a nuestro alrededor para que sean muy activos y apoyen la causa que tiene que ver con la Declaración Universal sobre los Archivos. Quisiéramos que, que contrario a lo que está sucediendo hoy en día,
en donde la Declaración Universal sobre los Archivos no es tan conocida ni ha sido tan implementada y adoptada en los países de Iberoamérica y en algunos otros países del mundo en vías de desarrollo, logremos que en un corto plazo este indicador que tiene el Consejo Internacional de Archivos de quienes se han ido suscribiendo a la declaración comience a ser incrementado de manera progresiva. ¿Qué podemos hacer entonces, además por la promoción? Firmemos el registro en línea de la Declaración Universal sobre los Archivos, cuyo link dejo en la conferencia, pero que además está disponible en el sitio web del Consejo Internacional de Archivos. Es un compromiso que yo diría casi que termina siendo ineludible. Es un compromiso ético de los archivistas suscribir esa declaración. No puede haber un archivista que no la haya suscrito y creo que aquí tenemos una enorme responsabilidad todos por hacerlo. Y quiero finalizar la conferencia de hoy refiriéndome muy rápidamente al grupo de expertos en promoción de los archivos del Consejo Internacional de Archivos, grupo que tampoco es muy conocido en muchos países y que hace una labor muy importante en promover la importancia de los archivos en la sociedad. Y obviamente también el grupo de expertos promueve el Consejo Internacional de Archivos y sus fines, sus principios, sus objetivos a través de diferentes estrategias, ¿no es cierto? Desarrollamos, digamos, procesos de concienciación de la sociedad en materia de la promoción y el uso de los archivos. El grupo tiene una labor muy importante en cuanto a la comunicación de la Declaración Universal sobre los Archivos, más allá de ya haberla traducido a más de 50 idiomas. El grupo también promueve entre los archivistas la membresía al Consejo Internacional de Archivos, que ojalá todos los archivistas del mundo hiciéramos parte del Consejo Internacional de Archivos. Es muy proactivo en el uso de las redes sociales para aumentar la presencia no solamente del grupo, sino del Consejo Internacional de Archivos en todas aquellas actividades que tienen que ver con la defensa de los archivos y con la divulgación de la Declaración Universal sobre los Archivos. También a través del grupo se ofrece la experiencia de sus miembros y en general de las comunidades afectadas, es decir, que han recibido el impacto de sus prácticas, de sus buenas prácticas en cuanto a la promoción del Consejo Internacional de Archivos y de la Declaración Universal sobre los Archivos. Y también hacemos un trabajo de relacionamiento entre los diferentes grupos del Consejo Internacional de Archivos, pero también entre los diferentes tipos de asociados del Consejo Internacional de Archivos. Los invitamos a que sigan las actividades del grupo de promoción de los archivos, a que utilicen el material que está publicado en el micrositio del grupo y que les puede servir a ustedes incluso para dictar webinars, conferencias y conversatorios en esta materia y a que de verdad nos ayuden a maximizar el poder de la Declaración Universal sobre los Archivos. Ya para finalizar, simplemente decirles que si tienen necesidades en cualquier materia en donde el grupo pueda apoyarlos, se pueden dirigir a cualquiera de los miembros del grupo. Aquí solamente están los correos electrónicos de 3, pero si ustedes entran al sitio web del grupo van a encontrar algún miembro de su región que está presente en el grupo del Consejo Internacional de Archivos. Y ya con eso los dejo cumpliendo mi tiempo y tenemos unos 10 minutos aproximadamente, creo, María Paula, para abrir el micrófono para preguntas de la audiencia. Sí, Carlos, de hecho tenemos 6 minutos y tenemos dos preguntas la opción de preguntas frecuentes. No sé si tú puedas parar de compartir tu pantalla. Y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esa presentación tan clara y detallada sobre pues, la importancia y los usos de esta declaración. Entonces tenemos una primera pregunta de Constanza Acuña, quien dice, ¿cómo podríamos abordar la relación de la declaración y el reciente promulgado Código de Ética de la Asociación Latinoamericana de Archivos? Una excelente pregunta y aquí
usamos dos de las estrategias, o recomiendo dos de las estrategias que usamos en el grupo de trabajo. La primera es, la Asociación Latinoamericana de Archivos tiene un grupo de trabajo de asociaciones, que fue la que elaboró el código deontológico para Iberoamérica, y se puede hacer una alianza con este grupo para que a través del Consejo, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, podamos comenzar a difundir mucho más activamente precisamente esa importancia del trabajo colaborativo y de la difusión de la Declaración Universal sobre los Archivos. Otra estrategia es acercándonos a nuestra Asociación Nacional de Archivistas, o a una asociación regional de archivistas, de manera que ésta pueda ser digamos, el interlocutor frente a estas otras instancias de la Asociación Latinoamericana de Archivos y, por qué no, también del Consejo Internacional de Archivos, que también tiene igualmente el grupo de asociaciones profesionales con el que se puede hacer un trabajo muy cercano, María Paula, y una pregunta y una respuesta concreta a quien me hizo esta pregunta. Vale, tenemos una segunda que la envía Neila Sanz. Es un poco larga, voy a decir las dos preguntas principales. La primera es cómo podemos mejorar la relevancia de nuestra profesión ante los órganos de toma de decisiones en nuestras instituciones. Y la segunda es qué medidas y acciones consideras oportunas para implicar a estos órganos decisivos de una forma proactiva. Bien, perfecto. Frente a la primera pregunta de cómo mejorar la relevancia de la profesión, digamos, va en la misma línea de la anterior respuesta. Yo podría, a través de la Asociación de Archivistas de mi país, comenzar a solicitar un espacio de diálogo con la autoridad nacional, en principio con el Archivo Nacional de mi país. Porque también hay que mirar que a veces las decisiones no están únicamente en el Archivo Nacional, sino que hay que llevarla a otras instancias del gobierno. Pero esto es un trabajo, digamos, que hay que hacerlo a través de, voy a usar una palabra muy común en el argot político, de un lobby. Entonces, accedo a mi asociación nacional, a mi archivo nacional y a partir de ahí a las autoridades correspondientes. Incluso a través de las asociaciones se puede llegar a organismos como los congresos, el Senado de nuestros países o las cámaras de diputados, como reciban el nombre según el tipo de país, pero ahí también se puede hacer un trabajo muy, muy relevante. Y la Asociación Latinoamericana de Archivos, y quiero, digamos, conectar el trabajo de ICA con la Asociación Latinoamericana de Archivos, también es muy receptivo a la hora de acoger solicitudes de los miembros de Iberoamérica, de los archivistas miembros, digamos, de nuestra comunidad profesional. Y me consta que desde el comité ejecutivo de la asociación y desde la presidencia se le envían mensajes a los directores de archivos nacionales, y este puede ser una segunda estrategia para lograrlo. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, creo que la labor pedagógica va muy de la mano de dos estrategias. La primera, con las universidades que tienen escuelas de formación en archivística o los centros de formación en el área de archivos en nuestros países. A veces son universidades, a veces son otro tipo de instituciones los que forman los archivistas, pero a través de ellos se pueden empezar a definir acercamientos con las instituciones de educación, por ejemplo, con universidades, con colegios, para empezar a llevar conferencias, a dictar, digamos, charlas, talleres que permitan llegar por ejemplo, a los nuevos, a los que serán futuros ciudadanos, como por ejemplo los niños. Los archivos nacionales también pueden vincularse mediante estrategias pedagógicas en las que atraigan este tipo de comunidades, también invitando a que se creen veedurías ciudadanas y colectivos de la sociedad civil en nuestros países que promuevan la transparencia y desde ahí lleguen a los archivos como un elemento conexo al acceso a la información. Y reitero, las asociaciones nacionales de archivistas, en donde las hay, son muy importantes en este aspecto. Y en donde no las hay, los archivistas podemos ayudar a promover la creación de asociaciones profesionales que se conviertan en ese interlocutor nuestro, para poder llegar a esas autoridades
con voz, al menos en las iniciativas que tienen que ver con nuestra profesión. Pues Carlos, muchas gracias. Creo que nos has dado muchos elementos para que como archivistas podamos promover, podamos abogar y podamos llegar a distintas instancias para mostrar la importancia, relevancia y yo pensaría delicadeza detrás de este sector que tiene que ser protegido, tiene que ser salvaguardado, tiene que ser considerado en varias de las decisiones que se toman en distintos sectores. Por el momento, quisiera agradecerles de nuevo que se unan a las actividades que el grupo de promoción estará realizando en colaboración con el secretario durante todo el mes para presentarles además una nueva plantilla de la declaración, el enlace que les compartimos en el chat. Ustedes van a ver todas las traducciones, pero eso lo estaremos actualizando en las siguientes semanas, así que sigan atentos, sigan atentas a nuestros canales de redes sociales, a la página web del ICA y de nuevo muchas gracias. Primero que todo a Carlos y segundo a ustedes por acompañarnos hoy 11 de noviembre en esta celebración del 13º aniversario de la Declaración Universal sobre los Archivos. Me despido, muchas gracias y muchas gracias a nuestras intérpretes también por ayudarnos hoy. Thank you so much to everybody. Please stay tuned. More updates will come. And we hope that you enjoyed this session. Thank you to our interpreters and I see you in the next one of our webinars that we offer here at the ICA. Bye.